Estimados y estimadas estudiantes, esta séptima semana continuaremos por este ameno recorrido por los narradores del boom hispanoamericano y por esta generación de los fundadores o de los maestros. Un recorrido que, como hemos logrado constatar desde sus obras, está dotado por escritores heterogéneos o plurales, muy distintos entre sí. Afirmamos esto porque, aunque estén agrupados bajo un mismo movimiento, bajo una misma estética del boom hispanoamericano, luego de la lectura hemos constatado o hemos logrado comprobar que hay muy pocas semejanzas entre obras de autores como Borges o Rulfo o Onetti, por ejemplo. Todo esto, que es una contradicción, por supuesto, como todo proceso artístico, responde a algunas de las consideraciones que anteriormente hemos referido, que si bien el boom, los escritores del boom comparten un contexto en común, un contexto cultural, político, pero la naturaleza de sus obras afortunadamente es plural, es muy distinta. Y esto se debe a los procedimientos o a los procesos creativos, que son siempre individuales. Los autores comparten un contexto, pero las búsquedas, las ansiedades y los anhelos son siempre personales. En este sentido, como recordamos, los cuentos de Borges se inscriben dentro de lo que llamamos el realismo fantástico, donde la erudición jugó un papel clave en las ficciones de Borges, y el efecto que este relato o estas narraciones generan sobre lectores, la zozobra o el desasosiego. En cambio, las narraciones introvertidas y lentas, las novelas de Onetti, que son de corte existencialista, provocan, quizás por eso tengan muy pocos lectores, una angustia existencialista en el lector. Provocan una angustia inexplicable. Quizás por eso insistimos en esto, Onetti siga teniendo muy pocos lectores. Una pena. Juan Rulfo, que es el autor, por otra parte, que estudiaremos esta semana, podemos verlo como el iniciador de lo que se denominó luego el realismo mágico, la otra orilla del boom. El realismo fantástico y, en el caso de Juan Rulfo, el realismo mágico. Una estética que se encuentra tanto en su única novela Pedro Páramo, publicada en 1955, como en su fantástica corrección de relato El llano en llamas, de 1954. El realismo mágico, como recordamos, es una tendencia literaria cuyos rasgos más frecuentes, más notables, son la presencia de hechos extraordinarios, pero que son admitidos por una colectividad como verosímiles, como creíbles, y que está relacionado muy cercanamente con las creencias y las leyendas populares. Es decir, aquí podemos establecer una analogía, una comparación. Si bien el realismo fantástico es el individuo el que fractura la realidad, en el realismo mágico es la colectividad. En el mágico es una comunidad la que valida estos eventos. En el fantástico es el sujeto en sí mismo. En el mágico es la comunidad la que los eventos que son inverosímiles los da como ciertos. Todos nos ponemos de acuerdo a creer que esos eventos fueron ciertos. Precisamente toda la cultura latinoamericana puede verse como un gran contexto mítico de realismo mágico. Toda la cultura latinoamericana está tejida por narraciones fundadas en la cultura prehispánica y en la cultura reciente. Creemos que por esto el realismo mágico es quien ha tenido una influencia más extendida por la popularidad y por la tradición. Podría también decirse de esta manera, el realismo mágico es uno, es el individuo, mientras que el realismo fantástico es la totalidad. Rulfo supo aprovechar este mundo de creencias de su México mágico y fantástico, prehispánico, para transparentar en su obra una realidad alucinante y cuyos habitantes, los de las narrativas de Rulfo, poblarían una ciudad fantasmagórica llamada Comala, que nos recuerda a Santa María y a Macondo. Comala, una ciudad detenida en el tiempo, una ciudad detenida en una pesadilla interminable.
mito tras mito se van sucediendo en las narraciones de Juan Rulfo y de Latinoamérica. A pesar de todo, es una novela breve, pero alucinante. Por otra parte, los relatos del Llano en Llama también son una extensión de este realismo mágico. Son narraciones alucinantes, como una pesadilla, una extensión de Comala, una extensión de América Latina, una extensión de realismo mágico. Y de estos personajes que parecen penar, de estos personajes que parecen no haberse dado cuenta aún que están muertos. Luego de la publicación consecutiva, 1954 y 1955, del Llano en Llama y Pedro Páramo, respectivamente, Juan Rulfo no volvería a publicar nada más. Esto es inquietante, inquietó a toda la crítica. El maestro del boom y el realismo mágico permanecería inédito hasta su muerte. Rulfo dijo todo lo que tenía que decir en 2 libros de puro hueso sin grasa. Y luego se mantuvo por décadas, 3 décadas, tomándole el pelo a la crítica literaria y a los periodistas sobre un tercer libro que no llegaría nunca, que no volvería a publicar. Luego Rulfo daba argumentos muy divertidos sobre su nuevo libro. Decía que estaba en proceso, que había quemado una novela, que la persona que le contaba las historias había muerto. Parecía que siempre tenía una versión convincente para cada crítico o para cada periodista. Tenía una versión que era como una ficción en sí misma. Luego dijo que no tenía tiempo, el tiempo que necesitaba para escribir. Ya no le quedaba tiempo para escribir, porque trabajaba en el Instituto Indigenista de México. Luego dijo que para escribir ya no podía porque se sentía muy triste. Y para esto necesitaba una licencia de los médicos, pero los médicos no dan licencia por sentirse muy tristes. Luego hablaría de cualquier cosa menos de su libro, de su tercer libro. Quizás esta extraordinaria telaraña de ficciones que Rulfo construyó sobre un tercer libro que nunca llegaría, que nunca publicaría, sean precisamente esta obra que no iba a publicar. Luis Hart, uno de los grandes críticos del boom, lo entrevistó en el vestíbulo de un hotel en México. La conversación apenas duró 1 hora. Rulfo se mostró todo el tiempo huraño, tímido e incómodo. Parecía a punto de ponerse de pie y salir corriendo. Hart decía, Rulfo garabateaba en el aire con las manos pálidas, lanzándose al monólogo compulsivo de un hombre muy tímido, hilando ideas que a veces se apagaban y ideas desconectadas que terminaban todas en silencio. Una y otra vez la conversación con Rulfo decae y se apaga, decae y se apaga, como Pedro Páramo y como Comala. Finalmente, otro fantástico crítico del boom, Eduardo Galeano, nos dejaría la que sea quizás la mejor explicación sobre este mutismo del maestro mexicano, sobre su silencio. Juan Rulfo, narrador de los infortunios de los vivos y de los muertos, ha publicado únicamente una novela corta y unos cuantos relatos. Y desde entonces guarda silencio. O sea, hizo el amor de hondísima manera, luego se quedó dormido.